28 días antes de... Nosotros hicimos nuestros ensayos.
Pero, amigo, solamente estamos teniendo 3 clases de fármaco en estos 2 meses. ¿Sí? Uh, el resto es virtual, sí, sí. No, esto. Claro, tres amigos, 3 clases de fármaco, nada más. La primera clase, la primera semana la hizo virtual, la segunda también, la tercera, la que fue después para revisar exámenes, lo hizo presencial. Y hoy día para los seminarios nada más. Los seminarios nada más estamos haciendo los presenciales. Junior, tú hablas. Básicamente, ayuda. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy bien, Buenas noches, doctor. muy bien, jóvenes. Vamos a empezar ahorita. Muy bien, ahí estamos. Muy bien. Vamos a poner. ¿Estaba en clase? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a empezar el tema con antiarrítmicos, que es un tema corto para continuar con farmacología en la insuficiencia cardíaca. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se puede observar. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor, sí se puede observar. Bueno, muy bien. Continuando con este tema que quedó pendiente acerca de los antiarrítmicos, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta o saber
los fármacos del sistema cardiovascular se van a dividir pues en grupos, ¿no? En fármacos estimuladores y fármacos depresores del sistema cardiovascular. Hasta ahorita hemos estudiado antihipertensivos, que son depresores, y vamos a estudiar también los antiarrítmicos, que también forman parte de los depresores, al igual que los antianginosos, que también ya lo han expuesto, ¿no? Eh, Cuando hablamos, como ven aquí, ¿no? Como ven está la imagen que prosigue, ¿no? Que dice de este verso, ¿no? Este verso relativamente romántico que dice, ¿no? Que padecemos del mismo mal, tenemos una arritmia cardíaca cuando estamos juntos, ¿no? Eso como se refiere pues a que nuestro sistema simpático es el que gobierna, ¿no? O sea, cuando le dicen mi corazón late por ti, no, no es el corazón, es el sistema simpático. Y esa actividad simpática, como ya lo hemos explicado, un momento de una emoción fuerte, digamos, no, la persona que te gusta o alguien, entonces inmediatamente hay una descarga catecolinérgica, una descarga de catecolaminas que van a aumentar considerablemente la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca, y eso se siente como palpitaciones, que el corazón late fuerte, ¿no? Entonces ya saben, no, acá no es que el corazón, eso es mentira, es el sistema simpático. Bueno, sin más preámbulos, hay que recordar, como siempre les digo, les vendré diciendo hasta el último día del curso, la importancia que tiene que ver la fisiología en el manejo en la farmacología cardíaca. Entonces, si hablamos de fisiología, vamos a recordar este tema, esta parte de antiarrítmicos, toca una parte que es la que más les encanta acerca de la fisiología cardíaca, que es la electrofisiología, ¿no? Entonces, aquí vamos a recordar ciertos puntos o ciertos términos, como por ejemplo, qué es el potencial de reposo, o llamado también potencial transmembrana, que es cuando digamos, la célula muscular cardíaca en este caso, porque también puede ser una célula neuronal o puede ser una célula muscular estriada o muscular lisa, se encuentra, digamos, en reposo, o sea, no hay un potencial de acción, no hay un estímulo, ¿de acuerdo? Entonces, este potencial es la diferencia de las cargas. Bien, esto es fisiología, no estoy hablando de otra cosa más que fisiología, esto solamente estamos repasando. Porque es lo que yo quiero que entiendan esto para poder entender todo lo demás. Entonces, aquí estamos hablando de la diferencia de las cargas entre el medio extracelular y el medio intracelular, ¿ya? Y el potencial de reposo en una célula miocárdica, o sea, en el músculo cardíaco, es de menos 90 milivoltios aproximadamente, ¿de acuerdo? Y en las células marcapaso, eso quiere decir, estamos hablando del nodo sinusal y el aurículo ventricular, ahí el potencial de acción sí ya varía y es de menos 60 milivoltios. ¿Por qué? Porque esas células del marcapaso son células autoexcitables, autómatas, funcionan solas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan o que comprendan. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es el potencial de reposo, no hay estímulo. Entonces, cuando ya empieza el estímulo lentamente, va a ir las cargas cambiando y variando lentamente hasta llegar al potencial umbral. ¿Qué es el potencial umbral? El potencial umbral es el potencial del cual, de ahí, umbral significa puerta, o sea, de ahí se dispara el potencial de acción. Por ejemplo, podemos hablar en las células miocárdicas, el potencial umbral es de menos 60 milivoltios. O sea, va de menos 90, despacito, hasta menos 60. Cuando llega a menos 60, se dispara. En cambio, las células de marcapaso, no sinusal o auriculoventricular, el potencial de reposo es de menos 60 y el potencial umbral es menos 40. O sea, cuando empieza lentamente subiendo, subiendo, cuando llega a menos 40, se dispara el potencial de acción. Y eso quiero que entiendan, porque acá vamos a hablar de lo que es el potencial de acción, que es ya cuando la variación del potencial transmembrana en función al tiempo en que se realiza la acción. O sea, todo el tiempo que el músculo se contrae, eso se denomina el potencial de acción. O sea, lo que está por encima del potencial de reposo. Todo eso se llama potencial de acción. Entonces, aquí vamos a ver más adelante cómo es el potencial de acción de una célula del miocito y cómo es el potencial de acción de una célula del marcapaso. Entonces, si nosotros podemos aquí una célula cardíaca en reposo, o sea, el potencial de reposo, estamos hablando en las células, como le mencioné hace un momento, en las células miocárdicas, o sea, del miocito, en las aurículas, ventrículos y el sistema Hins-Purkinje es entre menos 80 a menos 90 milivoltios. Y si hablamos de las células marcapasos, o sea, las células autómatas de los nodos, el nodo sinusal o sino auricular y el
auriculoventricular es de menos 60 milivoltios. Entonces, ojo, quiero que vean ahí la imagen. Una vez que se desprende el potencial de acción, y así a grosso modo, se ven cómo las cargas cambian, ¿no? Se vuelve negativo. El sodio ingresa y se vuelve negativo el medio extracelular y el medio intracelular se vuelve positivo. Porque normalmente es el extracelular positivo y el intracelular negativo. Muy bien, ahora vamos a recordar algo que también a ustedes les encanta y también han estudiado bastante acerca del sistema nodal, el sistema de conducción cardíaca, el sistema cómo surge el automatismo y cómo el corazón empieza a latir por sí mismo, ya que el corazón, este, digamos, se controla por sí mismo, ¿no? Es autómata, la contracción es, digamos, espontánea. Entonces, miren aquí el corazón, aparece el nodo sinusal, ¿no? ¿Dónde se encuentra el nodo sinusal? En la aurícula derecha. Y la activación del nodo sinusal me va a dar la despolarización auricular. Y en el electrocardiograma se va a determinar como la onda P. Ojo, miren, y esto de aquí es de fisiología. El electrocardiograma, las ondas electrocardiográficas, onda P, complejo QRS, onda T, indican lo que es el miocardio, por si acaso. El electrocardiograma no te señaliza digamos, las células marcapaso. El trazado indica lo que es el miocardio. Por eso es que la onda P me indica la despolarización auricular. Pero coincide, pues, ¿coincide con qué? Coincide con la activación del nodo sinusal. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal, cuando se activa, se dispara o empieza el impulso, inmediatamente se despolariza el aurícula. Por eso es que vemos acá nodo sinusal y aparece la onda P. Y vuelvo a repetir, la onda P no es por la descarga del nodo sinusal, la onda P es por la despolarización auricular. Y eso ya les han enseñado en fisiología. Al nodo sinusal se denomina también nodo sinoauricular o marcapaso primario o decade flag. ¿Ya? Entonces ahí es donde nace el impulso cardíaco. Y va en esta dirección, como ven, hacia abajo, hacia la punta del corazón. Luego, el impulso prosigue a través de los haces internodales, ¿no? Aproximadamente a una velocidad de 0,3 metros por segundo, los haces que son Torel, Bachmann y Weckenbach, hacia el nodo auriculoventricular. Y ese tramo, esa demora, me va indicando, digamos, el segmento PQ en el electrocardiograma. Proseguimos, se activa ya el nodo sinusal. Ah, por si acaso, antes de que me olvide, la frecuencia de descarga del nodo sinusal es igual a la frecuencia cardíaca, ya que, digamos, el nodo sinusal es el que comanda el corazón. Por lo tanto, entonces la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 por minuto. Entonces quiere decir que la frecuencia de descarga del nodo sinusal es de 60 a 100 por minuto. Eso no se olvide. Entonces ya empieza la descarga del nodo auriculoventricular que ya da el inicio de la despolarización ventricular. Recuerden que el complejo QRS me indica la despolarización ventricular y eso también tienen que saberlo porque eso lo saben desde fisiología. Onda P me indica la despolarización de la aurícula. ¿Ya? El complejo QRS me indica la despolarización ventricular. Y la onda T me indica la repolarización ventricular. ¿De acuerdo? No se olviden. No es que no se olviden, ya lo saben, porque han enseñado el ciclo pasado. Entonces ahí está el nuevo aurículo ventricular, o llamado también marcapasos de Achos-Tawara, ¿no? Entonces ahí se da un retraso en la transmisión del impulso cardíaco, ¿no? Como lo que sucede, por ejemplo, los fármacos que van a detener eh, o van a retrasar un poco para que una fibrilación auricular, por ejemplo, para que no se dispare o se pase todo el impulso, ¿no? ¿Por qué? Porque una fibrilación auricular me da, digamos, una frecuencia cardíaca la aurícula, una frecuencia auricular aproximadamente de 500 por minuto. La aurícula. Por eso es que la aurícula ya no late, sino fibrila, como que vibra. Entonces, no va a pasar esa frecuencia del ventrículo. Pues imagínense el ventrículo así, hace fibrilación ventricular y el paciente se muere. Entonces, el nodo aurículo ventricular detiene esa. ¿Por qué? Porque en una fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes. eh,
no es el nodo sinusal el que dispara, son varios focos, o focos ectópicos como le llaman, que empiezan a disparar, por eso que la aurícula late tan rápido, ¿no? Luego avanzamos, viene la primera porción de la de His, que es el haz auriculoventricular, que ingresa ya hacia el ventrículo, ¿no? Entonces, como ven aquí, ya el ventrículo se sigue despolarizando. Mientras aparece la conducción a través de la primera porción de la de His, ya el electrocardiograma me está indicando la onda R, ¿no? Una vez que avanza, ¿no? Sigue avanzando, el ventrículo se va despolarizando un poco más, ya aparece la onda S. Y aquí ya se divide en la rama derecha y rama izquierda de la de His. La rama izquierda que va hacia el ventrículo izquierdo y la rama derecha hacia el ventrículo derecho. Y por último viene lo que es el sistema de Purkinje o las fibras de Purkinje, que es la última porción ya de los, este, del sistema de conducción, que me va a indicar prácticamente ya toda la despolarización ventricular al final, que me da el segmento ST, ¿no? Entonces, hasta ahí se da lo que es la despolarización del ventrículo. Ya más adelante la repolarización se da con la onda P, ¿no? La onda T, perdón. Entonces, de potencial de acción. Esto de aquí, jóvenes, tienen que saberlo. Al revés y al derecho. Esto de aquí es fisiología. Seguimos con fisiología cardíaca. Pero ¿qué es lo importante aquí? En la fase de potencial de acción es porque hay dos potenciales de acción diferentes. Hay dos diferentes. Uno es el potencial de acción del miocardio, o sea, de los miocitos, y otro es el potencial de acción de las células marcapaso, del nodo sinusal en ese caso. Entonces vamos por partes primero para que entiendan acá. Si hablamos de las fases, miren, de la fibra del músculo, ya, miren, observen y aprendan, por favor. El potencial de membrana o potencial de reposo, ¿se acuerda que le dije que era menos 90 milivoltios? Acá, menos 90 milivoltios. ¿Me dejo entender? Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, una vez que se inicia el impulso, una vez que ya se inicia el impulso, empieza el potencial de acción, empieza ya a positivizarse, hasta que llega a menos 60 milivoltios, que es el potencial umbral, y se dispara. ¿Me dejo entender? Entonces, el potencial de acción de las células miocárdicas consta de cinco partes o cinco fases. La fase cero, que es la primera, como ven aquí, cuando una vez que se excita o llega el estímulo al miocardio, inmediatamente se abren los canales rápidos de sodio. Esa es la primera fase que se llama fase cero o de despolarización. Pero fíjense bien aquí, la fase de despolarización o fase cero se da por la salida, perdón, por el ingreso de iones sodio dentro de la célula. Una vez que llega a su máximo, a su acme, a su, digamos, a su máxima acción, este potencial, inmediatamente se abren los canales de potasio, saliendo el potasio, volviendo más positivo hacia afuera. Entonces empieza la fase de repolarización inicial. Ustedes ven acá. Pero ¿qué pasa? Viene el calcio y lo frena. Y se aguanta. Todavía falta que termine la contracción. No te puedes repolarizar tan rápido. Entonces empieza a entrar el calcio. Más positivo hacia adentro. O sea, empieza a haber un equilibrio. Entonces, esta es la fase 2 o fase de meseta. Y una vez que ya acaba la acción, inmediatamente se abren los canales de potasio, saliendo gran cantidad de potasio. Esta es la fase de repolarización. Ya, y luego ya viene hacia su potencial umbral, que es menos 90 milivoltios, a dar la fase 4, que es la fase de reposo. Muy bien. Y miren aquí la diferencia. La diferencia entre el potencial de acción del nodo al potencial de acción de la fibra. Aquí no hay una línea de reposo, mira, si se dan cuenta. Aquí la fase cero no es sodio, sino calcio. No hay fase 2 por si acaso, solamente hay tres fases. Fase cero, fase 3, fase 4. Y se dan cuenta, la fase 4 está inclinada. Su potencial de reposo es de menos 60 milivoltios y su potencial umbral es de menos 40.
Y se dan cuenta, ahí en la fase 4 hay entrada de sodio por fibras que son naturalmente permeables. O sea, acá no hay ningún canal que se abre, ya están abiertos. Por eso dicen naturalmente permeables al sodio. El sodio va entrando de a poquito, por eso que mantiene, digamos, esa pendiente hacia cuando llega al -40, que es el potencial umbral, se dispara porque se abren los canales de calcio, que es la fase cero. Aquí se abren los canales de calcio y el calcio entra en lugar del sodio. Hasta que llega a su punto máximo, inmediatamente se abren los canales de potasio, saliendo gran cantidad de potasio, que es la fase 3 o de repolarización. Entonces vamos aquí entendiéndonos. Fase 4, despolarización inicial. Fase cero, que aquí es calcio, no sodio, como en el otro. Fase cero, la fase de despolarización. Y la fase 3, la fase de repolarización. Vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir. Apréndanse esto. Apréndanse esto. ¿Ya? Apréndanse eso, por favor. Muy bien. Entonces miren aquí, miren aquí, digamos, el gráfico para comparar aproximadamente. Miren el EKG. Miren aquí, este de aquí, el de arriba donde está el puntero, es el potencial de acción de nodo sinusal. ¿Ya? Aquí tenemos esto de aquí que ya hemos visto, es la potencial de acción de la fibra de Purkinje. Y miren aquí la del ventrículo, ¿no? Un poco de diferencia. No hay mucha, no hay mucha diferencia, digo, un poco nomás. Manualidades, cosas Entonces, si se dan cuenta, la onda P coincide con qué? Aquí arriba, con con el potencial de acción de nodo, del nodo, la onda P. Aquí es donde se inicia, ¿de acuerdo? Pero miren, el complejo QRS ya me da el ventrículo, pues, ¿no? La fase cero, que es la inicial, la fase uno y parte de la fase 2 es de la despolarización ventricular. Pero en cambio la onda T coincide con la fase 3. ¿Por qué? Porque la fase 3 es la fase de repolarización. ¿De acuerdo? ¿Ves? Y se dan cuenta, esta EKG coincide con, o mide, mejor dicho, lo que es el corazón, el ventrículo, o mejor dicho, el miocardio es lo que mide. El miocardio. El EKG no te mide las células, los nodos, por si acaso. Esto ya les han enseñado en fisiología. Entonces, cuando hablamos de arritmia cardíaca, no solamente es una alteración de ritmo, sino inicio de cualquier cambio en lugar de iniciación de los impulsos, que te va a alterar todo, ¿no? Lo que es la, la ritmicidad cardíaca, ¿no? Y también termina afectando el gasto cardíaco. Entonces, las arritmias se van a clasificar dependiendo de la frecuencia de latidos. Si son más de 100 por minuto, podemos hablar perdón, si son menos de 60 por minuto, estamos hablando de las bradiarritmias, ¿no? Y si son más de 100 por minuto, estamos hablando de las taquiarritmias. Tenemos las supraventriculares, o sea, que provienen de la aurícula, y tenemos las ventriculares, que prácticamente las arritmias ventriculares tienden a ser mortales. Dentro de la bradiarritmia tenemos los bloqueos, bloqueo de rama, bloqueo auriculoventricular. Dentro de las taquiarritmias tenemos las supraventriculares, taquicardia ventricular, auricular, perdón. Cuando hablamos de supraventricular nos referimos a la aurícula. Entonces, taquicardia auricular, fibrilación auricular, también aparece el flúter auricular, etc. Y dentro de las ventriculares, prácticamente, como le dije, son arritmias ya malignas. Son arritmias malignas porque tienden a llevar a la muerte del paciente. Tenemos las taquicardias, el flúter, taquicardia ventricular, flúter ventricular y fibrilación ventricular. Es muerte. Ahí hay que desfibrilar. ¿Ya? Son altamente mortales. Muy bien. Entonces, ahora sí hablaremos de los fármacos antiarrítmicos. Ya empezamos con farmacología. Y hay que tener en cuenta antes de continuar, un antiarrítmico puede causar más arritmias o agravarlas, ya que puede curar una y empezar otra. No es que actúa en el sistema de conducción la mayoría. Ya. Me dan un minutito, por favor.
Muy bien. Continuando entonces, vamos a hablar sobre los fármacos antiarrítmicos. Bueno, hay que tener en cuenta algo. De esto aquí se van a clasificar en cuatro grupos, según Vaughan y William. Clase uno que son los que bloquean los canales de sodio, y se subdividen en tres grupos, subgrupos, 1A, 1B, 1C. Tenemos la clase 2 que están los beta bloqueadores, que ya lo ven hasta en la sopa. Y tenemos los de clase 3 que son los bloqueadores de canales de potasio. Y por último, los clase 4 que son los bloqueadores de canales de calcio. ¿No? Entonces, de acuerdo a eso, podemos hablar de la clasificación de ellos, ¿no? Clase 1A tenemos, perdón, clase uno tenemos 1A. Cuando hablamos de clase uno es bloqueo de canales de sodio. Entonces tenemos 1A como la procainamida, 1B donde está la lidocaína, anestésico local, que ustedes ya lo conocen, y tenemos la propafenona 1C, que son los más utilizados, ¿no? La clase 2 pues que tenemos los beta bloqueadores, ¿no? Bisoprolol, atenolol, esmolol, que son cardioselectivos. Tenemos los clase 3 bloqueadores de potasio. Tenemos la miodarona, sotalol, bretilio. Tenemos los clase 4 que son los calcio antagonistas, en este caso los no dihidropiridínicos, como el verapamilo, diltiazem. Y por último tenemos sulfato de magnesio y depresores de la conducción auriculoventricular, entre ellos como la adenosina o la digoxina, que vamos a hablar después de cuando hablemos de inotrópicos. Entonces, vamos a hablar de los mecanismos de acción. ¿Qué es lo que hacen todos ellos? Reducen la actividad eléctrica. Clase uno bloquean canales de sodio. Clase 3 bloquean canales de potasio. Y lo que son clase 2 y 4 reducen la conducción de los nodos sinoauriculares y auriculoventriculares. Entonces, ¿por qué los he agrupado así? Para entender que clase uno y clase 3 actúan sobre los miocitos. En cambio, la clase 2 y clase 4 actúan sobre las células marcapaso, es decir, en los nodos, en las células nodales. Entonces, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Ahí está. El potencial de acción o duración de acción o duración de potencial de acción va de 0 a 4, ¿no? O sea, desde aquí miren el punto rojo hasta acá. Esa es la duración de potencial de acción. No es que es todo lo que demora en hacer, todo lo que demora en hacer. Ya, esa es la duración del potencial de acción. ¿De acuerdo? Acuérdense, acuérdense. Duración del potencial de acción. ¿Ya? Va de la despolarización y la repolarización. Y se correlaciona con el intervalo QT. Si este potencial de acción está muy prolongado, también se va a prolongar lo que es el intervalo QT. Eso no se olvide. ¿Ya? Y también está correlacionado el intervalo QT y la duración de potencial de acción ve directamente proporcional también con el periodo refractario efectivo. ¿Y qué es el periodo refractario efectivo? El periodo refractario, chicos, es aquel periodo de tiempo en la que el corazón, por más estímulo que reciba, no va a responder. No va a responder. Entonces, mientras más largo sea el potencial de acción, el periodo, el tiempo refractario va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Se van directamente proporcional. Vuelvo a repetir, la duración del potencial de acción, el intervalo QT, ¿ya? Y el periodo refractario son directamente proporcional, ¿ya? No se olviden. Entonces empezamos con el primer grupo, la clase uno que son bloqueadores de canales de sodio. Miren ahí, está la procainamida, la lidocaína y la propafenona. No podemos hablar de 1A, 1B y 1C. Entonces, miren esto de aquí. ¿Qué pasa si bloquea la fase cero? ¿Qué hay en la fase cero? ¿Se acuerdan? ¿Qué canales? Sodio. Sodio. Canal de sodio. Sodio. Muy bien, los canales de sodio. Entonces, ¿qué sucede con estos antiarrítmicos del grupo uno? Van a bloquear los canales de sodio, por lo tanto van a prolongar la fase cero, la fase cero. Y, ¿se acuerdan? La fase cero, ¿qué me da? El complejo QRS. Entonces,
Si se prolonga la fase cero, miren el QRS, se prolonga, se ensancha, ¿de acuerdo? Pero si se dan cuenta, la duración del potencial de acción se mantiene, por lo tanto el intervalo QT también se mantiene. Aquí se ensancha el complejo QRS. Entonces, ahora sí, hablaremos de cada uno su grupo. Aquí van a haber unas pequeñas variaciones, como por ejemplo, el 1A no solamente bloquea sodio, sino también bloquea potasio. Entonces, al bloquear potasio, es la fase 3, ¿no? El potasio fase 3. Entonces, la fase 3 se va a prolongar. Y al prolongarse la fase 3, ¿qué sucede? Se prolonga el potencial de acción. Y al prolongarse el potencial de acción, se prolonga el QT y se prolonga el periodo refractario efectivo. ¿Ya? Entonces, podemos hablar acá. El grupo 1A bloquea canales de sodio y en cierta medida bloquea canales de potasio. Por eso dice, bloquea los canales de sodio, ¿ya? Y bloquean en cierta medida canales de potasio. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Entonces, si Ya ustedes, sigue siendo entonces, de acuerdo a lo que les acabo de... oncología. Está loco este hombre. Doctor, Es- ya la cosa es que nos hemos venido y Susi tenía que trabajar porque era lunes y la Susi se sube supuestamente a bañar. Le digo, oye, Susi, te esperamos para llevarte. Sí, dice, sí, anda acá, te bañate y te llevamos. Compañera, apaga tu audio, Susi por nunca ha favor. bajado. Sí, ya me dijeron loco ya. Bueno, entonces, sí, sigan sumando méritos, chicos, como tomar fotos en los exámenes o decirme loco para el final. Bueno, entonces, como les mencionaba, la fase cero se prolonga el complejo QRS, y si se prolonga la fase 3 se prolonga el QT, ¿no? Entonces, eso es lo que llegamos a la conclusión. Y esto, yo quiero que entiendan esto, porque esto de aquí es muy fácil de entender, pero hay que poner atención. Y viendo los gráficos, porque es muy fácil ver gráficos, es mucho más fácil de entender y captar. ¿Me dejo, me dejo entender? Miren, entonces, hablamos de 1A, bloquea canales de sodio y en cierta medida canales de potasio. Entonces, ahora deducimos, porque yo lo que quiero es que aprendan a deducir. Si bloquea canales de sodio, entonces se prolonga la fase cero. Y si bloqueo los canales de potasio, se prolonga la fase 3, 3. ¿no? Muy bien. Entonces, al prolongarse la fase cero, en el EKG, ¿qué pasa? Se ensancha el QRS. Se ensancha el QRS, ¿no? Ahí está, se ensancha el QRS. Pero también, como se prolonga la fase 3, se prolonga todo el potencial de acción, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Se prolongó. Pero el potencial de acción, recuerden que es directamente proporcional al QT y al periodo refractario efectivo. Entonces, si se prolonga el potencial de acción, se prolonga también el QT y se prolonga el periodo refractario efectivo. Y aquí hay que tener en cuenta que los fármacos que prolongan el QT tienen riesgo de sufrir una arritmia que suele ser maligna o suele ser, digamos, peligrosa, que puede matar a un paciente, que se llama torcedura de puntas en español, o si les gusta el idioma francés, es torsade de pointes, que tiende a, ahí nomás, transformarse en una fibrilación ventricular, y como ven ese sticker que tengo, y el paciente se va hasta el infinito y más allá, ¿de acuerdo? Unos fármacos más que otros, ¿no? Sobre todo, como le digo, los que prolongan la fase 3. Muy bien, entonces tenemos los de la clase 1B, que prolonga muy sutilmente la fase cero, ya que bloquea canales de sodio, pero disminuye lo que es o, el potencial de acción. ¿Por qué disminuye el potencial de acción? Porque produce una fase de repolarización más rápida. O sea, acorta la fase 3. Y ustedes mismos están viendo ahí. ¿Ya? Acuérdense. Prolonga la fase cero muy sutilmente, no mucho, poco. Y acorta la fase 3. Miren. Entonces, ¿qué pasa con el QRS? Disminuye muy sutilmente,
perdón, aumenta muy sutilmente, pero la duración del potencial de acción disminuye. Por lo tanto, al disminuir la potencial de acción, disminuye el intervalo QT y disminuye el potencial, el periodo refractario efectivo. Y ahora pasamos a la clase 1C. La clase 1C, la clase 1C, como ustedes mismos lo están viendo ahí, solamente es exclusivo de canales ¿de qué? Sodio. Sodio, No muy sé. bien. Por lo tanto, y es bastante marcado su bloqueo. No bloquea canales de potasio. Ya, por lo tanto, acá lo que se prolonga es el complejo QRS. ¿De acuerdo? Ya, solamente sodio. Por lo tanto, se bloquea, prolonga el intervalo QRS, pero el potencial de acción prácticamente no varía porque no se ensancha, ¿no? Entonces, el intervalo QT y el periodo refractario efectivo tampoco varía. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Porque esto de aquí, si entienden esto a la perfección, lo demás es pan comido. Entonces, como ya le mencioné y se ven ahí, disminuyen la velocidad máxima a todas las frecuencias y alargan la duración del potencial de acción. ¿Por qué alargan la potencial de acción? Porque le dije, porque bloquea también canales de potasio, ¿no? Puede ser arritmogénico, puede producir otras arritmias, como entre ellas la dorsal de Pointes. Los de clase 1A, donde tenemos la quinidina y la procainamida. La quinidina ya no se utiliza y la procainamida cada vez está en menos, digamos, boga su uso. ¿Ya? ¿Por qué? Por sus efectos adversos que pueden provocar más arritmias, ¿ya? Entonces, ¿en qué caso se van a utilizar? En caso de arritmias auriculares como ventriculares, sobre todo, digamos, cuando hay síndrome de preexcitación, como el síndrome WPW, ¿no? World Parkinson White. La procainamida está especialmente, no exclusivamente, sino especialmente indicada en tratamiento de las taquicardias ventriculares. Ahí está, ¿no? Procainamida y quinidina. Entonces, la procainamida, como ven acá, es de elección para taquicardias ventriculares y fibrilación auricular en pacientes de World Parkinson White. Útil en infarto agudo del miocardio, pero no en fase aguda. Ojo, miren, no en fase aguda. Es el segundo fármaco de elección para flúterofibrilación auricular. ¿Por qué el segundo fármaco de elección? Porque preferiblemente se utiliza la propafenona o la amiodarona. Entonces, hay que recordar algo. La fibrilación auricular es una arritmia supraventricular en la que, como les expliqué en un momento, la, la aurícula late a unos 500 latidos por minuto, pero eso no lo puede transmitir al ventrículo, porque entonces se va a descompensar. Entonces, aquí podemos hablar, cuando hay una fibrilación auricular, el ventrículo va a latir también rápido y descontrolado. Cuando, entonces la fibrilación auricular se va a dividir en tres. La fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, que quiere decir que la frecuencia ventricular se da entre 60 a 100. Tenemos la fibrilación auricular con respuesta ventricular intermedia. Eso me da una frecuencia ventricular entre 100 y 120. Pero si es a la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, quiere decir que hay más o menos unos latidos, una frecuencia cardíaca mayor de 120. ¿Ya? Entonces, cuando la arritmia, o sea, la fibrilación auricular aparece de inicio y no hay un daño estructural en la aurícula, podemos volverlo a su ritmo sinusal normal. Ese término de volver a su ritmo sinusal normal se llama cardioversión. Cardioversión. Y hay dos tipos, farmacológica y eléctrica. Farmacológica se da fármacos que van a revertir, y si no, se utiliza el desfibrilador, ¿no? Pero bueno, muy aparte de eso. Lo que yo quiero que aquí que capten es que hay dos grupos de fármacos para la FA. Por ejemplo, si le acabo de mencionar ahorita, para una cardioversión se le da fármacos que son controladores de ritmo.
sea, para revertir la fibrilación auricular. Y ojo, escuchen cuáles son los más utilizados. Tenemos la procainamida, tenemos la amiodarona, tenemos la propafenona. ¿Ya? Acuérdense, son controladores de ritmo. Pero una vez que ya la FA o la fibrilación auricular ya avanzó bastante, ya no se revierte, ya no se puede revertir, ya los fármacos ni la cardioversión eléctrica ha funcionado, entonces ya el paciente se va a quedar ya con FA para toda la vida. Aquí ya no se le da fármacos controladores de ritmo, acá se le da controladores de frecuencia. ¿Para qué? Para evitar que el ventrículo, de digamos, responda más de lo normal. Ya, entonces, en ese caso, cuando ya la fibrilación auricular ya no hay reversión, se le da controlador de frecuencia. ¿Cuáles son los de primera línea para con control de frecuencia? Tenemos los beta bloqueadores, ya que son cronotrópicos negativos, entonces lo que van a hacer es disminuir, digamos, la frecuencia cardíaca, ¿ya? A nivel del nodo sinoauricular. Tenemos también como controladores de ritmo, tenemos el verapamilo o los calcio antagonistas no dihidropidínicos, ya que retrasan la conducción a través del nodo auriculoventricular. Tenemos la digoxina o los digitálicos, mejor dicho, que también hacen el mismo efecto, retrasan la conducción a nivel del nodo ventricular. Y también, por si acaso, la miodarona también funciona como controlador de frecuencia, funciona como controlador de ritmo y controlador de frecuencia. Muy bien, entonces yendo o resumiendo, tenemos controladores de ritmo, tenemos procainamida, que estamos estudiando ahorita, amiodarona, tenemos propafenona. Y controladores de frecuencia tenemos los beta bloqueadores, los calcio antagonistas no dihidropidínicos, tenemos la digoxina y, digamos, también tenemos la amiodarona en este grupo. Ya les dije al inicio, los fármacos antiarrítmicos son fármacos depresores del sistema nervioso, perdón, depresores del corazón, ¿ya? Son depresores del corazón, ¿ya? Entonces, todos los antiarrítmicos, ¿ah? Entonces, no se debe administrar ningún antiarrítmico en condiciones en las que hay una depresión del sistema cardiovascular, como por ejemplo acá ven, shock, insuficiencia cardíaca congestiva, bloqueo auriculoventricular, etc. Reacción adversas puede producir hipotensión, vómitos y uno de los más, digamos, temidos porque es el síndrome lupus-like. ¿Qué sucede? El paciente empieza a mostrar una enfermedad similar al lupus, ya, provocado por el medicamento. Simplemente deja de tomar el medicamento, la procainamida, y la enfermedad revierte. Porque si fuera el lupus, digamos, normal, no revierte, pues, ¿no? También puede provocar trombocitopenia y agranulocitosis. Tenemos la quinidina, acá solamente lo vamos a mencionar ya que se retira del mercado por un efecto que es el síncope y el sinconismo, ¿no? Entonces, inclusive puede provocar hipotensión ortostática también. Prolongación del intervalo QT produce la torsade de Pointes. Tenemos los 1B. Entonces, cuando hablamos de 1B, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le dije que hacía? Aparte de bloquear los canales de sodio, digamos, volvía más rápida la fase 3, ¿no? Por lo tanto, el potencial de acción se acortaba, ¿no? Acorta el periodo de repolarización, como ya le dije, disminuye el periodo refractario efectivo y disminuye, como le dije, también el intervalo QT. Aquí está, ¿no? Como pueden apreciar, miren la línea punteada verde y miren la fase 3. Entonces la fase 0 se modifica igual, se prolonga, pero la fase 3 se vuelve más corta. Acá tenemos la lidocaína. No piensen en otro más que la lidocaína, el único que uno ve. Entonces, este aquí es útil para arritmias ventriculares. Bueno, ventriculares. En este caso, asociadas a al infarto agudo del miocardio o en las arritmias en la intoxicación digitálica. Ojo, que los 1B, 1A, cuando hay un infarto dice que es útil en un infarto, pero no en fase aguda. En cambio, los 1B sí, ¿ya? Son exclusivamente los clase 1B, eh, son para las arritmias ventriculares, ¿ya? Ventriculares. No tienen acción en las arritmias auriculares o supraventriculares, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y están asociadas, digamos, es ideal en caso de que haya un infarto agudo del miocardio. O
en la intoxicación digitálica. Recordar cuando estudiamos los anestéticos locales, la lidocaína es una amida, un anestésico local tipo amida, uno que es uno de los más neurotóxicos, ¿ya? Uno más de los más neurotóxicos. Entonces, por eso es que las dosis altas que utilizamos para manejo del dolor a la lidocaína puede provocarle este daño, ¿no? Entonces, las dosis, vuelvo a repetir, como antiarrítmicos son dosis altas. Y como es neurotóxico, puede provocar convulsiones. Hay que deducirlo para entenderlo, ¿no? Como dice, no tiene actividad en fibras auriculares, ¿no? Su actividad es para infartos del ventrículo, incluso dice fármaco de elección para arritmias ventriculares asociadas al infarto agudo del miocardio, en este caso fase aguda, ¿no? También indicado en las arritmias provocadas por intoxicación digitálica. Por su propia afección del sistema nervioso puede provocar parestesias y puede provocar reacciones alérgicas también. Clase 1C. Aquí es exclusivamente y netamente canales de sodio. Por lo tanto, la fase 3 se va a mantener. Entonces, el potencial de acción también se va a mantener el potencial de acción, igual que el intervalo QT. ¿Qué es lo que se va a prolongar? El QRS, ¿no? El QRS. Miren las líneas punteadas. Fase 0 se prolonga, pero la fase 3 se mantiene. Aquí tenemos la propafenona. Entonces, este sirve para arritmias asociadas al Parkinson-White y fármacos muy efectivos, como dice, para la cardioversión. ¿Qué quiere decir? Cuando escucha el término cardioversión significa como controlador de ritmo, porque quiero volver a su ritmo normal. Ahí está, ¿no? De elección para fibrilación auricular, como ya lo mencioné. Claro, cuando no hay una cardiopatía estructural grave, no hay que operar ya. Puede interactuar con los anticonceptivos orales, evitarlo, como ya le dije, como es un fármaco depresor, hay que evitar en cualquier situación en la que se deprime el sistema cardiovascular, como bloqueo auriculoventricular, bradyarritmia, hipotensión. Daño estructural en el corazón. O sea, si hay un daño en el corazón ya no va a revertir o cardiovertir, ¿no? No administrar en arritmias ventriculares. La propafenona funciona exclusivamente para las supraventriculares. Muy bien, hasta ahí preguntas. No. Bueno, les doy un minutito, por favor. Bueno, entonces continuamos con los beta bloqueadores. Ojo, si ustedes mismos ven una imagen acá, esa imagen es el potencial de acción de marcapaso, ¿no? Muy bien, bueno, ya hemos hablado bastante sobre beta bloqueadores. Entonces solamente vamos a repasar los puntos importantes porque ya voy a repetir todo, ¿no? Su acción, como dice, antagonista de los receptores beta, donde blanco principal, células del marcapaso, ¿no? Si ustedes mismos se están dando cuenta acá, miren acá, la fase 4. ¿Qué es la fase 4? ¿Se acuerdan? ¿Se olvidaron ya? ¿Qué es la fase 4?
¿Qué sucede en la fase 4 en el potencial de acción de la célula marcapaso? Hay una despolarización espontánea. Salen los canales Espontánea. de O sea, La calcio. entrada, canales de sodio Sodio. naturalmente permeables. Ya, hay una generación espontánea. Cuando llega a más o menos a menos 40 milivoltios, ahí se abren los canales de Calcio. calcio. Calcio, Muy bien, ¿no? aquí es calcio. La fase cero es calcio. Y la fase 3 sigue siendo canales de Potasio. potasio. Ya, muy bien, ahí sigue siendo canal. Entonces, como ven acá, los receptores beta, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen la pendiente de la fase 4, se la vuelven más plana y prolongan la repolarización, o sea, la fase 3. Vamos a ver acá una imagen, miren. Negro es normal y la línea azul punteada es, digamos, la prolongación, ¿no? Como ven ahí, se aplana la fase 4 y se prolonga la fase 3, ¿no? Pues así funciona. Entonces, miren la imagen que vamos a imaginar, vamos a darle después. Son particularmente útiles cuando la arritmia tiene que ver bastante con el sistema simpático. Deprimen el automatismo del sistema, del nodo sinoauricular. Disminuyen la velocidad de conducción e incrementan el periodo refractario a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces, miren acá, quiero que vean la imagen, ¿ya? Ojo, no se separen de la imagen. Fase 4, 0, 3, nuevamente 4. Menos 60 milivoltios, ¿ya? Que tiene fibras permeables naturalmente al sodio, son una despoblación espontánea hasta que llega a menos 40, ¿ya? Que es el potencial umbral, y se dispara el potencial de acción. Inmediatamente, entonces, como vieron ahí, la fase 4 que es canales permeables naturales de sodio, luego se abre el potasio y luego Entonces, ¿cómo funcionan los beta bloqueadores? Miren, miren la imagen. Muy bien, quiero que vean la imagen. Mira, es una célula normal y acá un trazado de uno que está tomando beta bloqueadores, ¿no? Un ejemplo más o menos. Si se dan cuenta, la fase 4 se ha aplanado y la fase 3 se prolonga. Por lo tanto, si se dan cuenta, ahí me han latido 3 normalmente y con el beta bloqueador 2 nomás, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Disminución de la pendiente 4 y prolongación de la repolarización en la fase 3. Entonces, ¿esto qué me va a conllevar? A una disminución de la frecuencia cardíaca. Fácil, ¿se dan cuenta? Es bastante fácil, chicos. Ahora tenemos, por ejemplo, el atenolol. Es un cardioselectivo bloqueador. Controla la taquicardia paroxística supraventricular. Ahí es de elección, ¿no? Un paciente que usted diagnostica con taquicardia paroxística supraventricular, de elección es el uso de beta bloqueantes selectivos. Ojo, ojo, quiero que me escuchen. Cuando hablamos de los beta bloqueadores como antiarrítmicos, acá exclusivamente tienen que ser selectivos beta 1, ¿ya? Como antiarrítmicos, ¿ya? Como antiarrítmicos tienen que ser este, exclusivamente cardio selectivo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿en qué se utiliza? Control de taquicardia paroxística supraventricular, control de la frecuencia ventricular, o sea, de la respuesta, ¿se acuerdan? Controlador de frecuencia. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento? En fibrilación auricular. Los beta bloqueadores son los fármacos de primera línea como controladores de frecuencia en pacientes con FA. Prevención de arritmias ventriculares post-infarto. O sea, un paciente que ya se infartó, se le administra el atenolol para disminuir digamos, la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca y disminuir el consumo de oxígeno. Evitar en bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, shock, síndrome de Brugada o cualquier enfermedad que deprima el sistema cardiovascular. Caso de enfermedad renal crónica 4 y que ajusta la dosis también, y las reacciones adversas que son las más comunes ahí. Muy bien. En el embarazo se utiliza solamente si el riesgo de beneficio es pertinente. Muy bien, tenemos el esmolol. El esmolol es
También un beta uno selectivo, cardio selectivo, beta bloqueador selectivo, beta uno, pero de vida media corta y viene, digamos, por vía endovenosa. O sea, es muy útil para contrarrestar efectos superagudos, en este caso. Control urgente de respuesta ventricular, como los beta bloqueadores, como ya les dije, pero en este caso, como el esmolol viene de forma endovenosa, imagínense que aparece ese paciente con una descompensación tremenda y una frecuencia ventricular elevadísima con fibrilación auricular. Entonces ahí se utiliza el esmolol. ¿Ya? Lo que hace es tratar ese flúter o esa fibrilación auricular, pero si la aurícula ya está muy dañada, ya no hay nada que hacer, solamente hay que dedicar, digamos, ver eh, aparte del beta, el esmolol se utiliza en sala de operaciones también, ya que en sala de operaciones no podemos darle vía oral, utilizamos la vía endovenosa, ¿no? Como dicen, hay en forma aguda también prevención de arritmias ventriculares. Contraindicado, nuevamente aparece acá, las enfermedades que pueden deprimir el sistema cardiovascular, como bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, shock, enfermedad del nodo sinusal, enfermedad renal crónica 4, etcétera. Ahí está contraindicado, ¿ya? Lesiones adversas, como su mecanismo de acción, puede provocar hipotensión, bradicardia, inclusive bloqueo auriculoventricular. Tenemos la clase 3 llamados bloquear canales de potasio, que se determina también el miocardiocito, cómo actúa. La clase 3 bloquea canales de potasio, por lo tanto, ¿qué sucede con eso? Se prolonga la fase 3. Entonces, al prolongar la fase 3, se prolonga todo, se prolonga el potencial de acción. ¿Ya? Se prolonga el potencial de acción y al prolongar ese potencial de acción se prolonga el intervalo QT. eh, y también el periodo refractario, por si acaso. Muy bien, disminuye la frecuencia cardíaca de descargas no sinusal, prolonga el tiempo de conducción nodal, ya, o sea, como ven acá, el periodo refractario es efectivo. Miren aquí, es uno normal. Miren la onda Pale, miren el complejo QRS, cómo coincide la fase cero y la fase, perdón, la fase cero y fase uno, ¿no? Luego viene lo que es la repolarización, la onda T. Entonces, ¿qué es lo que van a medir? Por ejemplo, esos son clase 1C, perdón, clase 3 la miodarona, clase 3 ¿y qué es lo que hace? Bloquea canales de sodio y con mayor intensidad bloquea canales de potasio. Entonces, ¿qué me conlleva eso? Como ven aquí, ¿m? A una prolongación del intervalo QT. Ya. Al elevarse el intervalo QT también se va a aumentar lo que es potencial de acción y el periodo refractario. Entonces, hablaremos del amiodarona. Este es el fármaco, digamos, representativo de clase 3. Es un fármaco bastante complejo. Podemos hablar que es un antiarrítmico de amplio espectro, ya que tiene gran cantidad de arritmias que las puede controlar. Bloquea canales de potasio y al bloquear canales de potasio prolonga el QT. Tiene un riesgo de torsade pointes que es mínimo, pero lo tiene de todas maneras, ¿no? Tiene efectos también, a pesar de ser clase 3, tiene efectos clase uno, clase 2 y clase 4. Entonces, por clase uno va a prolongar el QRS, ya que bloquea la fase cero. ¿Ya? Clase 2 y 4 eh, tenemos beta bloqueadores y los calcio antagonistas no diropidínicos, va a reducir la frecuencia cardíaca y la condición auriculoventricular. ¿Ya? Supongamos que hay un paciente con FA, necesito disminuir la respuesta ventricular. Estos son un fármaco de primera línea o de elección. Ven aquí para todo tipo de arritmias. Entonces, sirve. ¿Ya? Es el fármaco de elección en caso de arritmias por miocardiopatía, prevención de los episodios de FA. Se trata de controlar ahí. La amiodarona es muy liposoluble, por eso es que se tiende a acumular en los tejidos. ¿Ya? Tiempo de vida media 58 días, metabolismo hepático y excreción biliar. Efectos adversos. Entonces, este fármaco, la amiodarona, como se acumula en los tejidos por ser muy liposoluble, tiende a producir enfermedades a largo plazo, que es la cual vamos a hablar a continuación. Tenemos las reacciones adversas a corto plazo, o sea, una torcedura de puntas, por ejemplo, ¿no? Por prolongación del QT, puede provocar hipotensión, bloqueo auriculoventricular.
Dentro de las reacciones adversas de la amiodarona, a largo plazo tenemos el acúmulo de esto, ¿no? Por ejemplo, fibrosis pulmonar, hepatitis, hipohipertiroidismo, depósito de córnea o fotosensibilidad. Todo eso depende, digamos, porque ya que es una reacción adversa a largo plazo y por la gran capacidad de acumularse, puede provocar eso. Puede tener interacciones con dioxina, procainamida, beta bloqueadores, bloqueadores de calcio, etcétera. Tenemos el sotalol. El sotalol es un beta bloqueador, chicos, no selectivo, ¿ya? Que sirve, digamos, que funciona como antiarrítmico. ¿Por qué? Porque prolonga la fase 3. Por lo tanto, eh, el sotalol alarga el periodo refractario efectivo y el intervalo QT. Entonces, digamos, por ese motivo es que se le representa o se le agrupa a este beta bloqueador dentro de los antiarrítmicos clase 3, ¿ya? Bloquea canal de potasio, alarga el QT, previene la taquicardia, flujo y fibrilación ventricular, prevención de recidivas también en cuadros de arritmia maligna, ¿no? Como la taquicardia ventricular, es mortal. Contraindicado en torcedura de puntas, en asma bronquial, ya que es no selectivo, y bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado. No debe usarse en el embarazo y sus reacciones adversas, pues, puede provocar broncoespasmo. ¿Por qué broncoespasmo? Porque el sotalol es no selectivo, ¿de acuerdo? También bloquea los receptores beta. Y por último tenemos este grupo que son los no dihidropidínicos, como el litiazem veramilo. Miren aquí. Ya, se encuentra ahí, como ven en la clase. Entonces, los calcio antagonistas efectivamente pueden actuar como modificadores en el miocito, por eso este gráfico, pero su principal acción como antiarrítmico, digamos, es la que ven ahí, ¿no? Actúan en el nodo, perdón, actúan en la fibra del nodo sinusal, ¿no? Entonces, si ustedes mismos se dan cuenta, aquí la 4 que es semipermeable al sodio, acá ya se inició el potencial de acción hasta llegar a su máximo punto. Luego disminuye la fase 3 que es la fase 3 que es la fase de repolarización, y luego inicia nuevamente. ¿Por qué es importante eso? Porque estas células van a bloquear los canales de sodio, de calcio, perdón, y como lo vuelvo a repetir, este, su acción es de los antagonistas de calcio, netamente de los células marcapaso, ¿no? ¿Qué hacen estos calcio antagonistas? Bloquea canales de calcio, producen vasodilatación, disminución en la conductividad, dando nodo sinusal como auricular ventricular y cronotropismo negativo. Eso quiere decir que los de acá, los calcio antagonistas de acá, como el verapamilo y el me van a provocar, digamos, van a bajar la frecuencia cardíaca, el cronotropismo negativo. Muy bien, miren aquí. ¿Qué sucede con este fármaco a diferencia de los beta bloqueadores? Aquí acortan, acortan el potencial de acción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se bloquea? ¿Qué es lo que bloquea? El calcio, ¿no? El calcio. Muy bien, el calcio. Entonces, la fase cero de estos muertos de la célula marcapaso es la fase cero de la canal de calcio. Entonces, estamos hablando de bloqueador de canal de calcio. Entonces, la amplitud disminuye. Miren el gráfico, miren, ¿ah? Ya. Entonces, ahí se da, digamos, el máximo de potencia de acción, pero no llega, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ¿cómo funcionan los calcio antagonistas? Al inhibir, digamos, los calcio antagonistas, al bloquear los receptores, nos, los bloqueos, perdón, las canales de calcio de la fase cero, la amplitud del potencial de acción disminuye. Mira. Si llegaba hasta 10, acá llega a -10. Entonces, ¿eso qué va a retrasar? Retrasa a que el miocito se despolarice y demorando o bajando la frecuencia cardíaca. Mire aquí, disminución de la fase cero, como ya le mencioné. Retraso de la polarización en el miocito, y esto de aquí, ¿a qué te va a conllevar? A una disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, digamos una bradicardia, ¿no? Aquí tenemos los dos, el verapamilo, que suprime y previene ataque supraventricular, controle
de frecuencia ventricular, ¿ah? Control de frecuencia ventricular, no dice nada más que de frecuencia, ya. Control en la fibrilación auricular, requiere, como le expliqué hace un momento, los fármacos de, este, controladores de ritmo y controladores de frecuencia. En este caso ya se va a quedar así para toda la vida. Tiempo de vida media de 4 a 7 horas. Evitar su uso con beta bloqueadores, porque puede provocar parada sinusal. Bueno, el diltiazem es un cronotrópico inotrópico negativo, ya que bloquea canales de calcio. Muy útil en lo que es la angina de Prince-Metal o llamada vaginación. La angina de Prince-Metal es una angina por vasoconstricción. Como estos son vasodilatados, tenemos el diltiazem o los dihidropidínicos que se pueden utilizar para eso. Evitar el uso con beta bloqueadores, como ya lo mencioné, puede provocar parada sinusal. Muy bien, aquí tenemos un resumen de mapas mentales acerca de los antiarrítmicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Dígame, te escucho. Doctor, ¿cómo es que el sotalol puede actuar en lo que es la torcedura de punta? Perdón, no te escuché. ¿Me escucha? Ya, dime. Digo, ¿cómo es que el sotalol puede actuar en lo que es la torcedura, o perdón, está contraindicado en la torcedura de punta? ¿Por qué? Porque el sotalol es un beta bloqueador que tiene la propiedad de bloquear los canales de potasio, es decir, de prolongar el intervalo QT. Entonces, si un paciente que digamos que está con una torcedura de puntas o quizás está iniciando, le administras un fármaco que prolonga más el QT, lo vas a empeorar. Por eso es que el sotalol es un beta bloqueador que tiene la capacidad de bloquear canales de potasio. Por eso es que se le agrupa, a pesar de ser beta bloqueador, se le agrupa en la fase, en la, este, en la clase 3. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, ya que me dijeron loco hace rato por hacer clase muy tarde, dejamos hasta acá y mañana a la misma hora terminamos con lo que es, digamos, Inotrópico. inotrópico, ¿de acuerdo? Para con eso ya culminar, para que puedan ir a descansar temprano, porque como dicen que muy tarde hago la clase mejor. Nos estamos conectando el día de mañana, chicos. Buenas noches, hasta luego. Para que no me Buenas digan, noches, Gracias. doctor. para que, para, Gracias. Muchas gracias. para que no me digan loco, para que no me digan loco. Estoy loco, No. estoy loco, estoy loco. Luego.